Bueno, les pido que me tengan un poquito de paciencia. Es la primera vez que doy clase así, en esta situación híbrida de clase presencial más Meet. Vamos a ver cómo sale. Entiendo que si ustedes hacen preguntas, creo que los chicos no los pueden escuchar. Así que, bueno, repetiré yo las preguntas, bueno, me han dado el otro micrófono. Y a los que están del otro lado, no sé si me están escuchando, cuando tengan que hacer alguna pregunta, yo voy a compartir pantalla, así que les voy a pedir que habiliten micrófonos. ¿Sí? Veo cosas en el chat ahí, no sé si... ¿Ahí sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mates toda la tecnología. Soy de otra generación, chicos. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Verónica Arias. Somos tres los auxiliares en esta cátedra de Microeconomía 1 de Vázquez. Vamos a estar trabajando la parte práctica conmigo, con Marcos, con Arasi y Eliana Jalil. En cuanto a el material que vamos a usar, la guía que vamos a usar para los ejercicios es la guía de Delfino. Alguno le tiene ahí nuevita, yo tengo una de contravieja. Es esta, ¿sí? Los apuntes. Y vamos a elegir algunos ejercicios del libro de Nicholson. ¿Sí? El mismo libro de los teóricos, por ahí en los prácticos tomamos algunos, en algunas unidades, tomamos algunos ejercicios de ahí ese libro. Vamos a ir complementando. Incluso si ustedes quieren practicar, hay algunas unidades que no tienen mucho más que lo que desarrollamos en clase, entonces por ahí para practicar está bueno que se vayan al final de los capítulos, hay ejercicios que están sencillos y son lindos como para aplicar la parte teórica. Información sobre fechas de parciales y todo eso lo tienen en la página. Si el profe de todas formas ya les debe haber dicho, son 2 parciales que los tienen que aprobar y un recuperatorio que incluye las últimas unidades más el parcial que desaprobaron. Es un poquito más largo que un recuperatorio común porque tiene las unidades que no se evaluaron también. En cuanto a la materia es una materia súper linda, es re interesante, pero es muy larga. Es muy larga, está muy encadenada además. Tiene como que, digamos, todos los temas no son bloques separados, sino que van a necesitar lo que vimos al principio para seguir con la parte de producción, para después ver los de mercado, para después ver el mercado de factores. Y tienen que ir teniendo claro todo lo que vamos viendo encadenado. Entonces, misma recomendación que le debe hacer todo el mundo, estudien desde el principio, tienen primera semana de clase, la segunda semana agarren todo lo que vimos esta semana. No es una materia para leerla y rendirla. Hay algunos otros temas, digamos, que por ahí uno los puede leer y rendir. Acá falta mucho tiempo de maduración. Entonces, vayan leyéndola de a poco. Vayan haciendo ejercicio de a poco, vayan leyéndola de a poco. Tranqui, que antes del parcial les llegue a repasar, no a estudiar, porque ya lo vinieron estudiando. Entonces, organícense de alguna manera para ir dándole la importancia durante el cursado, antes de llegar al parcial, de todos los temas que vamos viendo. ¿Alguna pregunta así administrativa antes de que arranquemos? ¿No? ¿Por allá? No leo yo desde acá. ¿Qué dice libros? Libros, el de Delfino, exactamente. Delfino para el práctico y Nicholson para el teórico. De todas formas, de Nicholson también vamos a tomar algunas cuestiones para el práctico. ¿Ustedes, chicos, alguna otra consulta? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces. No lo sé. Yo creo que sí, se debe poder pedir solo práctica. Antes estaban impresos separados, digamos, la parte práctica y la parte teórica. No sé cómo estará ahora. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si... Ay, no me habilitó. Bueno, a los que están del otro lado, les pido que busquen en las guías el ejercicio número 1. Vamos a empezar con el primer ejercicio de la guía, de la parte de consumo, y sobre curvas de indiferencia.
Voy a perder un ratito la pantalla. Yo sí se las voy a poner a ustedes. Vamos a volver. Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿qué vamos a ver en microeconomía? ¿Qué les quedó de esa primera clase con el profe de que íbamos a estudiar en microeconomía? Distintos modelos marcados. Bueno, básicamente lo que queremos hacer es analizar la conducta. ¿Conducta de quién? Conducta de los consumidores, conducta de productores, cómo interactúan consumidores y productores en los distintos mercados, según las distintas características que tengan. Y para eso vamos a usar modelos que simplifiquen la realidad, porque obviamente identificar la conducta de todos los consumidores o de los productores, uno lo tiene que acotar y simplificarlo para poder ver las cuestiones principales en las que uno está interesado, ¿sí? Y en esta primera parte de la materia nos vamos a concentrar en lo que es conducta del consumidor. Entonces, vamos a arrancar. Y vamos a hacer algunos supuestos para poder trabajar este tema de conducta del consumidor. Básicamente lo que vamos a analizar es que con un ingreso determinado y siendo tomadores de precios en el mercado, es decir, que no tienen influencia sobre los precios, por lo menos al principio, ¿cómo hace este consumidor para distribuir ese ingreso limitado en las compras de bienes? Entre un bien y otro, o entre grupos de bienes. Entonces vamos a empezar tratando de identificar o tratando de representar qué es lo que quiere consumir. Por otro lado, vamos a buscar otras curvas que nos van a representar qué es lo que puede consumir, porque no podemos consumir todo lo que se nos dé la gana. Tenemos restricciones, para finalmente llegar a qué es lo que efectivamente elige, uniendo esto, ¿no? Uniendo sus deseos, sus preferencias, con sus restricciones. Y al final de ese proceso, terminar definiendo la función de demanda de este consumidor, ¿sí? Que es como nuestro objetivo final a lo largo de este capítulo de conducta del consumidor. Vamos a empezar con la actividad 1, que es bastante sencilla. No sé si puedo pasar acá de pantalla. Bueno, ¿qué nos plantea el primer ejercicio? Dice, suponga que su familia, curva de indiferencia, supongamos que su familia tiene una dieta alimentaria que se basa en el consumo de carne y de verduras. Y las distintas canastas X e Y se muestran en el cuadro, ese cuadro que tienen allí en la guía, que proporcionan el mismo nivel de bienestar. En otras palabras, su utilidad es la misma, sé que consumo 1 kilo de carne, o 5 de verdura, 2 de carne, 3 de verdura, y así sucesivamente. El primer punto nos pide que dibujemos la curva de indiferencia, representando Y en la ordenada y X en la abscisa. Entonces, esta representación de las preferencias... Voy a perder la tapa. Sí. ¿Sí? Sí, puede ser que les aparezca una línea, ya vamos a seguir avanzando. Ustedes tienen como una fila más en esa tabla. Efectivamente. Bueno, entonces, ejercicio 1, yo no sé si me ven acá a esta altura, deberían verme. Déjenme chequear de que vean cuando yo escriba ahí, porque si no los otros van a quedar perdidos en... ¿Alcanzan a ver, chicos, los que están allá, lo que yo escribo ahí, ese ejercicio 1 que escribí? Perfecto. Bueno, entonces, nos pide que dibujemos la curva de indiferencia. Vamos a hacer una representación, nos había dicho que X e Y. Nos
pidió que dibujáramos carne. Lo voy a escribir acá para tenerlo de referencia y no olvidarnos cuando lo leamos. Carne, verduras sobre las ordenadas. Bueno, ¿qué es esta curva de indiferencia? Que les da la misma satisfacción. O sea, son combinaciones de los dos bienes que al consumidor les va a dar el mismo nivel de utilidad, el mismo nivel de bienestar, el mismo nivel de satisfacción. Estas curvas son las que vamos a usar para representar esto que decíamos recién, las preferencias del consumidor, qué es lo que el consumidor desea. Y vamos a hacer varios supuestos sobre estas curvas de indiferencia y sobre esta situación de cómo representar sus preferencias. ¿Qué vamos a suponer? Primero, que los consumidores son consumidores racionales, que tienen preferencias que son completas, o sea, tienen la posibilidad de comparar todas las alternativas posibles. Son consistentes entre ellas, ¿sí? Son completas, pueden comparar todas las opciones, son consistentes, es decir, que si un consumidor cualquiera dice que A es preferido a B y que B es preferido a C, ¿cómo tiene que ser A con respecto a C? A es preferido a C, no puede preferir C a A por esta situación, porque habría inconsistencia en sus decisiones. Son completas, son consistentes. Y el otro supuesto que vamos a poner es que el consumidor siempre prefiere consumir más que consumir menos. Siempre prefiere más de los bienes de uno, de ambos, que consumir menos. Entonces, si yo tuviese un punto como este, una canasta cualquiera, vamos a poner canasta más allá del ejercicio, ¿no? Canasta A. Todas las canastas que estén en este cuadrante, ¿qué va a suceder? ¿Van a ser mejores? ¿Van a ser indiferentes? ¿Van a ser peores que A? Van a ser mejores, porque tienen al menos lo mismo de uno de los bienes y más del otro. Si lo miramos en ese eje, o lo mismo de carne, pero más de verdura. ¿Sí? Entonces tiene o más de los dos, o al menos de alguno de ellos. Por lo tanto, son canastas superiores a A. Todo lo que esté acá abajo van a ser canastas menos preferidas, ¿sí? Con un nivel de bienestar, que le brindan un nivel de bienestar menor que esa canasta A. Justamente por la razón inversa. Tienen la misma cantidad de uno de los bienes y menos del otro, o menos de ambos. Ahora, todo lo que esté acá puede llegar a ser indiferente. Ustedes deben haber visto en el teórico varias formas de las funciones de utilidad, varias formas de estas curvas de indiferencia. ¿Sí? Vamos a trabajar en general en los ejercicios con los que vamos a ver acá. Curvas de tipo Cobb-Douglas que tienen una forma así convexa, perdón. Entonces, empecemos a graficar. Vamos a graficar esos puntos que nos ha dado este ejercicio. Profe, buen día, disculpe. Sí. ¿No podría hacerle un poquito de zoom a lo que está escribiendo? Porque si bien vemos el pizarrón, lo que está escrito no. Lo ven chiquitito. A ver, vamos a probar. Déjenme ver. Bueno, cérrela. Ahí alcanzan a ver mejor. Sí, profe, ahí sí. Ahí sí.
Bueno, Sí, me van a perder a mí por ahí, pero van a ver un poco mejor lo que escribo. No alcanzo a ver la pantalla, ahí está. Bueno, vamos entonces a graficar estas curvas. No hace falta más. Bueno, la primera canasta está compuesta por una unidad de carne y 5 de verdura. ¿Sí? Una unidad de carne, 5 de verdura. Canasta A. La B tiene 2 unidades de carne y 3 de verdura. La C, 3 de carne, 2 de verdura. La D, 4 y 1,5. Profe, ¿Sí? lo que usted está escribiendo se ve del lado izquierdo. Nosotros lo vemos del lado izquierdo. Solamente vemos el medio. Y es donde no está escribiendo nada. Ay, mis amores. Ahí me voy al... Solamente ven el trámite del medio. Vamos a borrar, vamos a pasar ahí. Claro. A ver, vamos a ver si lo ven acá. Solamente acá ven. Ahí. Sí, sí, ahí mismo Sí, vemos. lo que está entre las líneas, esos. Bueno. Ahí se ve perfecto. Si el profe no me habilitó a compartir pantalla, entonces tampoco les puedo mostrar en el PowerPoint. ¿Ahí sí? Ahí se ve bien, profe. Sí, sí. Creo que con eso alcanza. Bueno, ahora sí, podemos ir graficando los distintos puntos. La canasta A tenía una unidad. ¿Qué hice? Puse un 0 acá. Gracias. Una unidad de carne, 5 de verdura. Dos de carne, 3 de verdura. Tres de carne y 2 de verdura. Cuatro y 1,5. 5 y 1,2. 6 y 1. 7 y 0,85. Bueno, si unimos todas esas combinaciones, si ustedes lo hicieron bien en escala, les va a quedar más bonito que esto. Les va a quedar una curva con esa forma.
está más lindo. Pregunta, dice, ¿por qué el bienestar que le proporciona la canasta A es igual que la que obtiene en F? La segunda pregunta plantea, dice, ¿por qué el bienestar que proporciona la canasta A es igual a la que se obtiene en la canasta F? Porque se encuentra sobre la misma curva de indiferencia. Y las curvas de indiferencia, cada una de estas curvas, que son como curvas de nivel, en este mapa de curvas de indiferencia, nos representa el mismo nivel de bienestar. ¿Sí? Vamos a tener un conjunto de infinitas curvas de indiferencia, donde cada una de ellas indica un nivel de bienestar constante. Combinaciones de ambos bienes que nos dan el mismo nivel de utilidad. Así lo habíamos definido. Entonces, entre A y F son dos canastas diferentes sobre la misma curva de indiferencia, por lo tanto, brindan el mismo nivel de bienestar. ¿Cómo sería la canasta? ¿Cómo sería la utilidad correspondiente a una canasta H formada por 4 unidades de carne y 3 de verdura? 4 de carne y 3 de verdura. Va a estar en una curva de indiferencia más elevada. Por lo tanto, el nivel de, esto le pongamos U1, esto supongamos que hay ahí una curva de indiferencia U2, le va a brindar un mayor nivel de utilidad o de bienestar. A medida que nos alejamos del origen, con este tipo de funciones, estamos en niveles de utilidad superiores. ¿Sí? Hacia allá tenemos más nivel de bienestar, hacia abajo, hacia el origen del cuadro este, tenemos menos nivel de utilidad. Pendiente de la curva de indiferencia. La pendiente de la curva de indiferencia la representamos, bueno, ahí la tienen escrita también, como la tasa marginal de sustitución en el consumo. ¿Qué nos dicen las pendientes de las curvas? De cualquier función, digamos. ¿Cuál es la variación de una de las variables cuando cambia la otra? ¿Sí? Eso nos dicen las pendientes. ¿Cursaron ya Matemática 2? ¿Análisis o le están haciendo? Le están haciendo. ¿Hay alguno que ya les haya hecho? Ya poquitos. Bueno, en la materia vamos a usar bastante, una parte que viene un poquito más adelante, por ahí el profe les da una pequeña introducción, la parte de derivadas sobre todo. Integrales no usamos prácticamente. Pero derivadas sí, de funciones muy sencillas. La idea de la materia no es que ustedes aprendan a derivar acá, sino que sepan los conceptos económicos que hay atrás, pero es una herramienta que vamos a necesitar para encontrar los óptimos. ¿Sí? Entonces, pendiente de la curva de indiferencia, tasa marginal de sustitución, ¿qué mide? ¿Cómo la calculábamos? ¿Se acuerdan? Vamos a ponerla así. ¿Cuánto cambia el consumo de Y ante cambios en el consumo de X? Para mantenernos sobre la misma curva. Es decir, ¿cuánto debo sacrificar en el consumo del bien Y, en este caso de verduras, ¿sí? Para aumentar, no tengo otro color, para aumentar el consumo de carne en una unidad? Eso es lo que me va a decir. Yo tengo que disminuir el consumo de un bien para poder aumentar el consumo del otro y mantenerme sobre el mismo nivel de bienestar. Manteniéndome sobre la misma curva. Entonces, nos pide que calculemos esa tasa marginal de sustitución.
¿Sí? ¿Cuántas unidades del bien Y está dispuesto a renunciar el consumidor para aumentar el consumo de X, el mismo nivel, manteniendo el mismo nivel de bienestar, sobre la misma curva de indiferencia? Vamos a completar el cuadro, lo voy a escribir acá porque los chicos si no, no lo ven. Déjenme pensar dónde lo pongo. Ahí alcanzan a ver lo que escribí al final, mientras calculo la tasa marginal, sí. Bueno, vamos a calcular entonces la tasa marginal de sustitución en el consumo al pasar de cada una de estas canastas, de la canasta A a la B, de la B a la C, de la C a la D, de la D a la E y así. ¿Cómo lo calculamos? Lo vamos a poner en valores absolutos. Recuerden que en realidad es negativa, digamos, porque cae el consumo de un bien para aumentar el consumo del otro. Cuando pasamos de A a B, disminuye en 2 unidades el consumo de verdura para aumentar en 1 unidad el consumo de carne. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución, insisto, lo voy a escribir en valor absoluto, es igual a 2. Cuando pasamos de B a C, para aumentar 1 unidad el consumo de carne, tiene que disminuir en 1 unidad el consumo de verdura. Cuando pasamos de C a D, fíjense, acá, disminuye 0,5 el consumo de verdura para aumentar en 1 unidad el consumo de carne. En el otro punto, 0,3, 0,2, Profe, 0,15. Sí, ya de por sí el denominador va a ser 1, ¿no? Porque X ya va de 1 en 1 directamente. en este caso donde la canasta como está escrita, las variaciones en X van aumentando de 1 a 1. Pero puede ser que no suceda, digamos. Para leerla sí, uno dice cuánto debe de sacrificar el consumo de un bien para aumentar en 1 unidad el consumo del otro bien. Pero no necesariamente en el cálculo, me refiero, el denominador es 1. Acá sí, porque justo los aumentos de X son de 1 en 1. ¿Estamos? Podríamos tener combinaciones en las que aumentan de a 2. O sea, hay que hacer las cuentas, digamos. A eso me refiero. Que no es que siempre esta variación sea igual a 1. Bueno, ¿alguna duda con respecto a qué es la tasa marginal de sustitución? ¿Qué nos muestra? ¿Y cómo la encontramos? Acá estamos trabajando con valores discretos. Fíjense que acá tenemos como saltos. De A a B hay un salto grande. Y dijimos que la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la función. ¿Sí? La pendiente de esa curva. En este caso que yo estoy trabajando con valores discretos, con esos saltos en la función, lo calculo así, como variación de Y sobre variación de X. Ahora, si yo tuviese la función, una expresión funcional de esta curva de indiferencia, ¿cómo podría encontrar la pendiente de esa curva? Pensando en los que hicieron matemática 2, las pendientes, ¿a qué las asociamos? A las derivadas. Las derivadas nos muestran las pendientes de las funciones. Nos muestran eso. Cómo cambia una de las variables cuando se modifica la otra. Entonces, cuando avancemos un poquito más, no se los voy a dar ahora, pero después ya sí, en el próximo práctico a lo mejor trabajamos con alguna función, con alguna expresión de la función esta, de esta curva, una representación funcional de esta curva. Vamos a poder trabajar con derivadas para poder encontrar esta tasa marginal de sustitución en el consumo.
Ahora créanme que la pueden sacar como el cociente de las utilidades marginales. Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Donde la utilidad marginal de X no es otra cosa que cuánto cambia la utilidad cuando cambia X, y en el otro caso, cuánto cambia la utilidad cuando cambia Y. Que si nosotros nos mantenemos sobre la misma curva de utilidad, sobre la misma curva de indiferencia, esos cambios van a ser iguales, y acá estoy escribiendo lo mismo. ¿Cuánto cambia Y ante cambios en X? La madre lloraba de una reja, del lado de la reja, y el chico lloraba del otro lado. Utilidad marginal no la sacamos. Todavía no. Como variaciones de la utilidad, variación de la utilidad ante cambios en X. Yo acá tengo otra curva. O variación de la utilidad. ¿Cuánto cambia? Yo modifico el consumo en Y, pasé a este nivel de utilidad. ¿Cuánto cambió eso? Luego cambio X y veo cuánto cambió para pasar de acá a acá. Una D de derivada. De cuando tengamos la función. Ahora no la podemos encontrar porque no tenemos la función. Tenemos puntitos. Derivada de U, derivada de la función de utilidad con respecto a X. Dividido. Esa es la utilidad marginal de X. Y la utilidad marginal de Y va a ser la derivada de esa función de utilidad con respecto a Y. Derivada parcial. Sí, Martín, lo comió Marco. Porque Marco ni había comido dulce de leche. Sí. No, es una derivada parcial. Qué fea. Tiene un simbolito así como, es lo mismo que acá, digamos. Yo ahí le puse una D, deberían ser así con ese rulito. Así deberían ser. Derivada. Son derivadas parciales. La D va a representar derivadas totales. Lo van a ver después en matemática, no importa, son símbolos. Lo que quiero que les quede en la cabeza es que son variaciones, ¿sí? Variaciones del nivel de utilidad cuando cambia X. Variaciones del nivel de utilidad cuando cambia Y. Ese cociente nos va a dar la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de esta curva de indiferencia. Por ahora lleguemos hasta ahí, no se embrollen con los símbolos ni con los cálculos. Todavía no los hemos hecho. Pero vayamos al menos escuchándolos. ¿Sí? Por ahora, mientras tengamos así como puntos de esa función y no tengamos la función, la expresión de una función, trabajamos con variaciones, con intervalos discretos. Pasamos de A al punto B, del B al punto C, y calculamos la pendiente de esa línea que une esos dos puntos, en realidad. ¿Qué información específica proporciona la tasa marginal de sustitución en el consumo correspondiente a la canasta B? O sea, ¿qué nos diría ese 2? ¿Alguno se anima a decirlo? Bueno, este consumidor está dispuesto a dejar de consumir 2 unidades de verdura para aumentar su consumo de carne en 1 unidad. Así leerían ese número 2. Déjenme ver qué otra cosa les preguntaba. ¿Qué información proporcionaba la canasta correspondiente a B? Bueno, lo que acabamos de decir, el consumidor está dispuesto a renunciar en 2 unidades de verdura para incrementar 1 unidad el consumo de carne, de manera que no se modifique su bienestar. La expresión geométrica de la tasa, que es lo otro que les pregunto un poquito más abajo, en el punto C2, es esto que veíamos acá, esta variación de Y sobre variaciones de X.
nos da la pendiente de esa recta que une esos dos puntos. Donde dice, muestra en el gráfico la expresión geométrica de la tasa. Y póngale letras. Así, la variación de X, de Y, si ustedes tienen color, pónganla con color así queda más linda. Variación de Y. A ver si la tengo escrita acá o no la hice. No. Para pasar del punto A al punto B, tiene que reducir su consumo de Y, para aumentar su consumo de X. Esa es la expresión geométrica de la relación. O sea, pasar esto que tienen acá en fórmula al gráfico. Es decir, ¿qué es lo que están mostrando? ¿Por qué el valor absoluto de la tasa de sustitución, de la tasa marginal de sustitución que calculó, es decreciente? Fíjense que si yo me muevo de izquierda a derecha, o sea, si me muevo desde el menor consumo de carne hacia el mayor consumo de carne, esto va haciéndose cada vez más plana. Y la pendiente de esa curva se va achicando. Esta curva cada vez es más planita. Que lo vemos acá. Cada vez está dispuesto a sacrificar menos unidades de verdura para aumentar su consumo de carne. ¿Por qué? Prefiere canastas equilibradas. O sea, los consumidores, otro de los supuestos de trabajar con estas curvas, es que en general prefieren canastas más equilibradas. Entre tener todo carne y nada de verdura, o tener todo verdura y nada de carne, van a ir cambiando sus disposiciones a sacrificar el bien que menos tiene, obviamente, en función del que más tiene. Por ahí es más fácil de verlo con, no sé, en el libro creo que están hamburguesas y bebidas. Si yo solo tengo comida y no tengo nada para tomar, y bueno, cada vez voy a estar dispuesto a sacrificar menos unidades de bebida para aumentar mi consumo de hamburguesas. De nada me sirve tener, no sé, que seamos 5 y tener una hamburguesa y 10 bebidas. Entonces vamos a tratar de ir a canastas equilibradas. Por ahí eso lo resume, mientras menos tenga de un bien, más lo valora. ¿Bien? Entonces está menos dispuesto a sacrificar unidades de consumo del bien que menos tiene. ¿Cómo define la tasa marginal de sustitución empleando utilidades marginales? Bueno, es eso que escribimos ahí, si quieren lo escribo un poquito más prolijo acá abajo. Me queda chico el pizarrón. Entonces, la tasa marginal de sustitución en el consumo la vamos a calcular como la variación de Y ante variaciones en X, cuando estemos trabajando con intervalos discretos, o como el cociente de las utilidades marginales. Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Donde la utilidad marginal de X va a ser la derivada de la función de utilidad con respecto a X, y la utilidad marginal de Y, la derivada de la función de utilidad con respecto a Y. Por ahora créanme y cópienlo así. Después, más adelante lo vamos a aplicar un poco mejor. Bueno, estamos hasta acá. Vamos a ver si hay preguntas del otro lado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Le vamos a agregar un inciso adicional a este ejercicio. A los chicos que no pueden ver la pantalla, les voy a copiar. Vamos a agregar un puntito adicional para ver cuál es su elección. Déjenme dónde lo ponemos.
a suponer, yo escribo acá, lo deberían ver. Vamos a suponer que este consumidor tiene un ingreso fijo igual a 56 y que el precio de la carne y de la verdura son el precio de la carne igual a 8 la unidad y el precio de la verdura igual a 16 por unidad. Las curvas de indiferencia y este mapa de curvas de indiferencia, recordemos que acá hay montones de curvas. Vamos a limpiar un poco este gráfico, así puedo trabajar ahora con el óptimo. Voy a dejar así. Nos decía qué es lo que quiere consumir, cuáles son sus deseos, cuáles son sus preferencias. Ahora, ¿ustedes pueden consumir todo lo que se les dé la gana? No, tenemos restricciones. ¿Restricciones de qué? Restricciones de ingreso, de disponibilidad de dinero para gastar en los bienes que queremos consumir. Y lo otro que nos genera una restricción son los precios. Por ahora vamos a suponer que eso es fijo y está dado. O sea, vamos a suponer que el consumidor tiene un ingreso determinado, en este caso le hemos puesto un valor de 56, y que los precios también están fijos. Vamos a suponer que están dados y que están fijos. Y con eso vamos a recurrir a hacer otro gráfico de a otra función que nos represente esta restricción presupuestaria que tiene el consumidor. ¿Cómo va a estar dada esa restricción presupuestaria? Vamos a decir que su ingreso lo va a consumir todo, que ese es otro supuesto importante que vamos a hacer, no les vamos a permitir ahorro a los consumidores, vamos a decir que lo va a gastar en el consumo del bien X y en el consumo del bien Y. Donde el gasto en el bien X no es otra cosa que el precio de X por las cantidades que consuma de X, y el gasto en Y va a ser el precio del bien Y por las cantidades que consuma del bien Y. Si yo quisiera graficar Y en términos de X, lo vamos a despejar, digamos, vamos a dar vuelta, reacomodar esta función para después poder graficarla. ¿Qué nos va a quedar? Y es igual al ingreso sobre el precio de Y menos el precio de X sobre el precio de Y por X. Y recomodé la función esta. Partan de la que les guste, mientras después se den cuenta de dar la vuelta para graficar. Restricción presupuestaria. No va a poder gastar en la suma, digamos, del gasto de los dos bienes que estemos analizando, más de su ingreso. Entonces, en este caso, que teníamos un ingreso de 56, voy a partir de acá directamente, 56, el precio de Y igual a 16, el precio de X 8 sobre 16, vemos que su restricción presupuestaria queda igual a 3,5 menos 0,5 de X. ¿Qué forma tiene esa función? Es una función lineal, una recta. Eso le decimos recta de presupuesto. Le quisiéramos fijar, déjenme ver dónde corta. Perfecto, mucho.
Ustedes háganlo a escala y agarren una regla, porque esto es un espanto. Pero, a ver, ¿qué tenemos acá? Ordenada al origen, ese 3,5, ¿qué me está diciendo? Fíjense acá. Si gasta todo su ingreso en I, ¿cuántas unidades podría consumir como máximo? O sea, este, ordenado al origen, va a ser M sobre el precio de I. El máximo sí. Bueno, intentamos. Máximo consumo del bien Y cuando no consume nada del bien X, cuando gasta todo su ingreso en el bien Y. Y el punto donde corta al eje de abscisas, lo mismo. Ingreso sobre el precio de X, si no consume nada del bien Y gasta todo su ingreso en el bien X, como máximo podría consumir 7 unidades. ¿Sí? La pendiente de esa curva, de esa restricción presupuestaria, fíjense que es igual a ¿qué cosa? A los precios relativos. A la tasa de cambio que tiene un bien por otro en el mercado. O sea, ¿cuánto debo dejar de consumir para aumentar en una unidad el consumo del otro en cuanto a su costo? Voy a hacer un grafiquito acá chiquito, nomás esquemático, para ver unas cositas en la recta de presupuesto. Esa recta de presupuesto, dijimos que era una restricción para el consumidor. Restringe hasta dónde yo podría consumir. Si yo me ubico en un punto por debajo de esa recta, o sea, todo del área que está acá, ¿podría adquirir alguna de esas canastas que están ahí abajo? Sí, las podría comprar, el ingreso me alcanza, me estaría sobrando. O sea, no estaría gastando todo el ingreso. Y dijimos que en nuestro modelo no vamos a suponer la situación de posibilidad de ahorro. Las canastas que están por encima, ¿las puedo adquirir? No, son canastas que no son asequibles para el consumidor. Y no puede acceder con ese ingreso y con esos precios a ese conjunto a esa combinación de bienes. Nos debemos ubicar sobre la recta de presupuesto para asegurar de que efectivamente estemos consumiendo todo nuestro ingreso. O sea, solo sobre la recta estamos diciendo que el gasto, la suma del gasto en X y el gasto en Y es efectivamente M. ¿Lo alcanzan a ver a eso? Ahora, si yo les pregunto, ¿qué cantidades debería comprar este consumidor para maximizar su nivel de bienestar? Con estas condiciones, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que entren en contacto las curvas. Esta curva es una restricción, la tengo ahí fija. Acá yo tenía un mapa de curvas de indiferencia. Tengo un montón de curvas que no las hemos graficado, graficamos una sola. Entonces lo que yo voy a buscar es cuál es la curva de indiferencia más elevada que puedo alcanzar con esa restricción presupuestaria. ¿Cuál es la curva de indiferencia más alejada del origen a la que yo puedo llegar con esa restricción? ¿Dónde se va a dar esa situación? Donde estas curvas hacen tangencia, donde apenas se tocan. ¿Y qué condición me está dando eso de que hagan tangencia entre las dos? ¿Y matemáticamente qué es eso? Cuando se igualan las pendientes. Fíjense que la pendiente de una curva no es otra cosa que una línea que pasa por ahí hace tangencia por esa curva. O sea, la pendiente es la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, la primera condición de óptimo que voy a exigirle... Voy a escribir
escribo acá. En el óptimo, la tasa marginal... Vamos a tratar de escribir un poco más grande. ¿Sí? En el óptimo, la tasa marginal de sustitución en el consumo, es decir, la pendiente de mi curva de indiferencia, va a tener que ser igual ¿a quién? A la tasa de intercambio del mercado, que no es otra cosa que los precios relativos de los bienes. A la tasa a la que yo estoy dispuesto a intercambiar un bien por otro, tiene que coincidir con la tasa que efectivamente está rige en el mercado en ese momento para el intercambio de esos dos bienes. Y la segunda condición que habíamos puesto era que se encuentre sobre su restricción, que consuma todo su ingreso. Le vamos a pedir que no se ubique por debajo de su restricción presupuestaria. Entonces esas canastas que podía acceder, pero que quedaban con ahorro, quedaba sin gastar su ingreso. Entonces la segunda condición que le vamos a pedir es que efectivamente gaste todo su ingreso. Eso nos está asegurando que con esa restricción presupuestaria alcanzamos el máximo nivel de bienestar posible. Alcanzamos la curva de indiferencia más alta dentro de ese marco. Formalmente, estas condiciones se derivan de la situación de maximizar su utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. ¿Dónde se los puedo escribir? O sea, esto surge de resolver el problema de maximizar la utilidad, que depende de estos dos bienes, sujeta a, o sea, una maximización restringida, a que consuma todo su ingreso. De nuevo, cuando avancen un poco más en matemática 2 y puedan resolver algebraicamente esa maximización restringida, van a ver que si ustedes resuelven este problema, van a llegar a estas condiciones. O sea, esas dos condiciones le van a asegurar que se está cumpliendo esto. Están alcanzando el nivel de utilidad, la curva de indiferencia más alta, dada esa restricción, dado que no se pueden mover de esa curva, se tienen que estar sobre la curva de presupuesto. ¿Lo alcanzan a ver al menos gráficamente? En realidad el punto de optimización, sí, lo que van a buscar es esto, es igualar la tasa marginal de sustitución en el consumo al relativo de precios, y después van a verificar que efectivamente estén sobre la recta de presupuesto. Sí. No te debería suceder si la curva es una curva convexa. No te va a suceder. Y si tenés casos extremos, esos los van a ver a nivel teórico, no los vamos a ver en el práctico. Por eso les digo, por ejemplo, en el ejercicio 2 no pierdan el tiempo en pensarla o en resolverla, pero sí analicen los casos extremos a nivel teórico, al menos esquemáticos, digamos, sin los números. Sin los números. Tampoco les va a dar que tengan 2 puntos. Se va a haber diferencias pendientes entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria que te van a dar soluciones de esquina. Te va a dar que la solución esté en un punto o en el otro extremo. Pero no te va a dar 2 puntos. Tendrías que tener una partecita plana en la función y no la tenés. Sujeto A. ¿Sí? Restricción. Es la restricción de la maximización. O sea, una maximización restringida por esa función. Bueno.
Bueno, ¿qué pasa en nuestro ejercicio? Déjenme ver si hay alguna pregunta acá. Ah, miren, preguntaron lo mismo. ¿Qué significa SA? Eso, sujeto a. Acá, recta de presupuesto. Teníamos la recta de presupuesto. Yo borré los valores de tasa marginal de sustitución. Lo vamos a escribir. Muy chiquito. Vamos a escribir acá arriba. Pueden ser las tasas marginales de sustitución que teníamos. Entonces, en nuestro ejercicio, ¿dónde va a estar? ¿Cuál va a ser la elección de este consumidor? ¿Qué canasta va a decidir consumir dada esta restricción presupuestaria y estos precios? Vamos a buscar ese punto de tangencia donde la tasa marginal de sustitución sea igual al relativo de precios. Relativo de precios lo tenemos acá. Es el cociente entre el precio de X y precio de Y. Pendiente de la restricción presupuestaria. Tasa marginal de sustitución ya la calculamos. Fíjense que para la canasta D, en este caso, tasa marginal de sustitución en el consumo se iguala con el relativo de precios. Primera condición se cumple. ¿Sí? Si quieren lo escribimos acá. Dijimos que para la canasta D, la tasa marginal de sustitución es de 0,5 y el relativo de precios también. ¿Qué pasa con la segunda condición? Verifiquemos que efectivamente estemos sobre la restricción presupuestaria que estamos trabajando. La canasta D está compuesta por 4 unidades de carne y 1,5 de verdura. El ingreso debería ser igual a la suma de los gastos en ambos bienes. Precio de X, donde lo habíamos puesto, precio de X es igual a 8 por 4 unidades de X que consumiría en esa canasta, más 16 por 1,5 unidades de Y que consumiría en esa canasta. Si hacen la cuenta, debería darles 56. Entonces, buscamos primero la tangencia entre las dos curvas y después verificamos que efectivamente esa canasta de bienes cumple con esta condición de consumir todo su ingreso. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Cómo? ¿Alguna derivada? Acá no tengo función. Necesito la función. Ya después lo vamos a ver. No lo quiero poner ahora, menos si todavía el profe no lo dio en el teórico, porque las primeras semanas en general no las damos. Después ya van a ver que las derivadas que trabajemos, digo, no se asusten porque son siempre de las mismas funciones, o sea, tienen la misma estructura de función. Ya después si querés lo hacemos, no quiero meter ruido. Vamos a hacer entonces otro ejercicio como para reafirmar el tema de la restricción presupuestaria. A ver, un poquito más adelante, recién arrancamos, pero en los próximos ejercicios, yo sí les digo que los vayan tratando de resolverlos, cosa de venir ya con las cosas un poco más masticadas. El ejercicio 2 lo pueden dejar sin hacer, déjenlo para el último. El 3 lo vamos a hacer ahora, el 4 lo pueden hacer, el 5 y el 6 también lo pueden dejar para más adelante, el 7 también. Sí les diría que traten de resolver el 8,
Bueno, el 9, el 10, el 11. Y después seguimos. Por lo menos por ahora pueden ir resolviendo eso. ¿Qué pueden ver de acá? ¿Qué pasa con el consumo cuando cambian algunos de los parámetros que estamos trabajando? Podríamos ver qué pasa cuando cambia el nivel de ingreso, cuál va a ser el cambio en la elección del consumidor, cuál va a ser el cambio en la elección del consumidor cuando cambia uno de los precios, cuando cambian los dos precios, ¿sí? O sea, cuando cambian los precios relativos o cuando cambia... ¿qué pasa cuando aumentan los dos? Los relativos no cambian por más que aumenten. Bueno, todas esas preguntas van a poder ir viendo a medida que vayan avanzando un poco más. Y vamos a poner algunas otras gráficas, ¿sí? Precio-consumo, ingreso-consumo, curvas de Engel, para poder llegar finalmente a esta función de demanda, que es nuestro objetivo final, digamos. ¿Okay? Pero fíjense que estamos como empezando con lo que está atrás de la función de demanda. ¿Qué es lo que viene por detrás de esa función? Las preferencias, las restricciones, cómo hace sus elecciones a medida que cambian esos parámetros. Vamos entonces al ejercicio 3. Voy a borrar acá si tengo espacio. Buenos días. ¿Ya despertaste? Dime, ¿qué estabas pensando ahora? Lo bien que lo pasamos anoche. Todos estaban muy contentos, ¿cierto? Sí, fue una reunión muy divertida. Yo quisiera que la vida continuara así, sin contratiempos. Todos unidos, todos contentos. Norma, ¿sabes que es la primera vez que mis hermanos están alegres? Sin que ninguno resienta la felicidad del otro. Cada día que pasa, me gusta más tu forma de ser. Siempre estás pendiente de tus hermanos, de que estén bien. Y si uno de ellos está sufriendo, tú no puedes ser feliz, Juan. Es increíble. Y estás dispuesto a compartir tus alegrías, a ocultar tus tristezas. Yo quiero que estés completamente convencida que jamás te vas a arrepentir de haberme elegido como tu compañero. Ejercicio 3. Eso sería como arrepentirte. Ecuación de balance. Juan. O, no Ese sé, ejercicio 3, ecuación de balance. la felicidad que estás buscando cada día. ¿Cómo la calculamos? ¿Cuánto más vamos a tener? Paco Buenaventura dice tiene un determinado presupuesto para gastos de esparcimiento que destina a la compra de libros. Todos los hijos que Dios quiera. No me canso de darle gracias a Dios por la suerte que tengo. Ay, no. Ahí sí nos toca ver cuál es más afortunado. ¿Y cuál es el bien X que tienen? Yo creo que soy mucho más afortunada. No lo cambiaron. Y alquiler de películas. Idas al cine, porque alquiler de películas no sé si. ¿Cómo es que a veces Peli. yo te noto triste? Yo sé que no eres completamente feliz. Ah, lo tengo escrito al revés allá. Pienso mucho en el abuelo. Y mi mamá. A veces me hace muchísima falta. No lo puedo evitar. Nos ha dicho que con el mismo gasto puede alquilar 2 películas y comprar 4 libros. Decide hacer las paces con nosotros. Pues entonces las puertas de esta casa... O alquilar 4 películas y comprar 3 libros. Y en cuanto a Martín, pues ese viejo dorado sabe que Cuyos precios considera fijos. Y que si gasta todo su ingreso en libros, podría comprar 5 unidades. O sea, si no consume películas, podría comprar 5 libros. ¿Puede trazar una recta de balance? O restricción presupuestaria, es lo mismo. ¿Qué opinan?
Con esta información podemos encontrar el recta de balance. No tenemos ingreso, no tenemos precios. ¿Sí? Sí, efectivamente podemos encontrarla. Fíjense que tenemos distintos puntos de una recta. Es una función lineal, con 2 puntos nos alcanza. En este caso tenemos 3 puntos para encontrar esa recta. Por lo tanto, sí podemos encontrar. ¿Cómo se calcula la pendiente? Bueno, yo antes de encontrar la pendiente, lo que vamos a hacer es escribir esto en términos de funciones, la información que tenemos. La recta de balance dijimos que era el ingreso igual a la suma del gasto en X más el gasto en Y. Esa es la función a la que tenemos que llegar. El ingreso no lo conocemos, precio de X no lo conocemos, precio de Y tampoco. Pero sí sabemos que cuando consume 2 unidades de X, puede comprar 4 unidades de Y. También sabemos que si consume 4 unidades de X, puede consumir 3 unidades de Y. Y que si gasta todo el ingreso en Y, precio de X por 0, más precio de Y, puede consumir 5 unidades. Tenemos un sistemita ahí de 3 ecuaciones, que con esos datos nos debería alcanzar para encontrar esta recta de balance. Yo soy una dama muy respetable y no hay derecho a que sea tanero ni grosero conmigo. Yo no tengo ningún problema. Ponle numeritos. Yo lo puedo atender todo el tiempo. Te mantienes alejada de él. No queremos que te acerques a ese señor, ¿entendido? Nos pregunta cómo podemos encontrar la pendiente. Si mi papá no quiere ver a Carmela, así ¿Qué usarían? no confío en las otras empleadas. Podríamos igualar estas dos primeras, que tienen todos los términos completos. De todas formas, este es un método como todo. Cada uno después lo resuelve como tenga ganas, digamos, algebraicamente, como le guste más. Yo voy a igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Fíjense que tengo de los dos lados, es decir, que el precio de X por 2 más precio de Y por 4 debería ser igual a consumir, ese gasto es igual al gasto generado en 4 unidades de X y 3 unidades de Y. Igualé la ecuación 1 con la 2. Siéntate. Y no te alteres nada, sacarás con eso. ¿Y usted, Carmela? Y trabajando un poco ahí, Si no quiere competir un poco más de adelante, no tenga hambre. preguntaron algo acá. Es mantenerlo vigilado y no permitirle que se aleje más allá de lo debido. Sí, Milagros. ¿Vas a tener que abrir el micrófono? Decime. ¿Me escuchan ahí, Milagros? Si quieren hacer alguna pregunta a los que están en sus casas, abran los micrófonos, así podemos ir porque si no, no nos ven. Bueno, entonces, trabajando con estas ecuaciones, lo que tenemos hasta ahí, vamos a juntar acá lo que es X, lo que es Y. Vamos a ver que tenemos 2 precios de X, 4 precios de X, 4 y 3. Vamos a pasar precio de Y por 4 menos precio de Y por 3 es igual a precio de X por 4 menos precio de X por 2. ¿Están de acuerdo? No sé si se las mismas cuentas allá. Sí, se las mismas. Acá, 4 menos 3, queda un solo precio de Y. Y acá queda 2 precio de X. ¿Sí? Por lo tanto, esto lo pasamos para allá dividiendo. 1 sobre 2 es igual a precio de X sobre precio de Y. Los del fondo no van a ver nada.
0,5 es igual al relativo de precios, precio de X sobre precio de Y. Tenemos la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Alguna complejidad hasta acá? No. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? ¿Qué nos falta encontrar? Sí. Precio de Y sobre precio de X igual a 2. Sí. Sí, sí. Y al revés, 0,5. Bueno, y ahora tenemos que encontrar la ordenada del origen. Acuérdense que para graficarla nosotros habíamos puesto que el ingreso es igual a M sobre el precio de Y menos precio de X sobre precio de Y por X. Eso es lo mismo que esto, expresado. Ya tenemos este pedacito de la función, nos falta encontrar la ordenada al origen. ¿De dónde la podemos sacar? La podemos encontrar de acá. Fíjense que está directamente, súper fácil de acá de la 3. Entonces de acá podemos despejar y ver que el ingreso sobre el precio de Y, esto pasa dividiendo acá, es igual a 5. Por lo tanto, con esos datos encontramos la restricción presupuestaria, lo voy a anotar por acá, donde sabemos que para este consumidor su restricción presupuestaria va a estar dado por 5 menos 0,5 por X. ¿Sí? Benito, está lloviendo. No me quedó más remedio que hacerlo dentro de la casa. Mi viejito necesita moverse. Sí, eso es cierto. El último. Teníamos 3 ecuaciones, ¿sí? Con 3 canastas distintas, con 3 valores distintos de esa curva. Con estas dos, lo primero que hicimos fue encontrar este relativo de precios, lo igualamos. Acá esto es 0. Entonces, con la tercera podemos encontrar esta parte del ingreso real en términos del precio de Y. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir M, P de X por 0, 0, es igual a P de Y por 5. O lo que es lo mismo, el ingreso sobre el precio de Y es igual a 5. ¿Sí? Entonces, de mi restricción presupuestaria, si bien yo no tengo los valores absolutos de ingreso y de precios, con esas 3 canastas pude encontrar mi ingreso relativo en términos de Y, sin tener el monto de ingreso y sin tener el monto de precios, y pude encontrar los precios relativos entre los dos bienes. Más allá de los precios monetarios, digamos. Puedo encontrar la relación entre los dos precios. Con eso ya me alcanza para encontrar la restricción presupuestaria, donde Y es igual a ese ingreso relativo en términos de Y, del bien Y, menos los precios relativos entre X e Y por el consumo de X. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, podríamos hacer el gráfico. Yo tengo que borrar porque tengo un pizarrón pequeño acá acotado. Así que tú piensas que yo vengo a esta casa con la única intención de molestarte la vida. Claro, puede ser que no quieras renunciar a su fortuna, aunque sinceramente deberías hacerlo, porque tú no eres hija legítima de mi tía. Pues mira, quiero que te quede claro que yo solamente vengo a esta casa a hacer lo que estoy viendo. Sí.
Se hace en el gráfico de esta recta, la ordenada al origen es igual a 5. Si despejáramos X en términos de Y, al revés, pusiéramos acá un 0, ¿sí? No consume nada de Y, ¿cuántas unidades de X podría consumir? Acá un 0, van a encontrar el punto donde corten las abscisas. ¿Sí? Donde X es igual a 10. Podrían haber graficado también los puntitos esos que nos habían dado como información y trazaron en línea sobre eso. Ahora nos pregunta, dice, si el precio de X es igual a 4, ¿qué valores tendrían precio de precio de Y y el ingreso? La otra pregunta es, si el precio de X es igual a 4, ¿cuánto es el precio de Y y cuánto es el valor del ingreso de este consumidor? ¿Lo podemos encontrar? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? ¿Tenemos los precios relativos o no? Sabemos que precio de X sobre precio de Y es igual a 0,5. Y si sabemos que el precio de X es igual a 4, 4 sobre precio de Y es igual a 0,5. Luego el precio de Y, ¿cuánto es? 8. ¿Sí? Y si yo tengo el precio de X y tengo el precio de Y, puedo encontrar el ingreso. Ya con uno solo podría encontrar el ingreso. Por lo pronto yo tengo la restricción presupuestaria. Pongamos que el dato era solo el precio de X, todavía no encontré el precio de Y. Entonces que ese punto es el ingreso dividido el precio de X. O lo mismo que acá. Esto es el ingreso dividido el precio de Y. ¿Están de acuerdo? Entonces, con cualquiera de los dos, trabajemos si quieren con este. Ingreso sobre precio de X, sabemos que es 10. Luego, el ingreso sobre 4 es igual a 10. El ingreso es igual a ¿cuánto? 40. El punto F nos preguntaba, dice, calcula el ingreso real, es decir, el ingreso en términos de bienes, no el ingreso monetario, sino el ingreso en términos de bienes, en términos de I, en términos de libros y en términos de películas. No lo voy a volver a hacer, es lo que hemos hecho acá. O sea, si todo su ingreso lo gasta solamente el X eran las X, películas. Si gasta todo en películas, va a poder comprar 10 películas. Entonces, ingreso en términos de películas es igual a 10, o ingreso real. Si gasta todo su ingreso en libros, puede comprar 5 unidades. Su ingreso en términos de libros, su ingreso real en términos de libros es igual a 5. ¿Cuál es el precio relativo de una película en términos de libros? ¿Cuánto es? 0,5, es lo que hemos estado trabajando. ¿Cuál es el costo de oportunidad de una película? Imaginamos que la última vez no la cogió la policía porque ustedes alcanzaron a avisar. ¿En dónde se encuentra en estos momentos? 0,5. Debo renunciar a 0,5 películas para adquirir un libro adicional. Dice, si más tarde, gastando todo su ingreso, pudiera, en X, pudiera comprar 8 películas, ¿podría decirnos qué parámetro cambió y su nuevo valor?
Si gastando todo su ingreso en X pudiera comprar 8 películas. Voy a borrar un poquito acá. Acá teníamos las películas, ¿no es cierto? En el X. Ahora, si gasta todo su ingreso con este cambio, puede consumir 8 películas. ¿Qué es lo que habrá cambiado? M sobre P. Podés usar las dos cosas. Podés usar M sobre precio de X igual a 10. O podés usar M sobre precio de Y igual a 5. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que estos valores lo que te dan es el ingreso en términos de uno de los bienes. Este en términos del bien Y, en términos de libros, y este en términos de películas. Como abajo sería, no te escucho. Ingreso, si yo gasto todo mi ingreso en el bien X, puedo consumir 10 unidades. A ver, hagan un poquito de silencio. Ahora, si yo gasto mi ingreso en el bien Y, puedo consumir, si gasto todo mi ingreso en el bien Y, yo puedo consumir 5 unidades. ¿Sí? Entonces, si uso esta, tengo que llegar a lo mismo. Va a ser ingreso sobre el precio de Y, que lo habíamos sacado, era 8. Luego el ingreso es igual a 40. Digo, son dos caminos para llegar a lo mismo. Pero ojo, que si gasto el ingreso en X, puedo consumir 10 unidades. ¿Qué me decía? Bueno, ahora, dice que cambió y puedo consumir 8 películas si gasto todo mi ingreso solo en películas. El único cambio que dice que tuvimos. ¿Qué parámetro cambió? El precio. ¿Y por qué no M? Porque si se modificó M, también se tendría que haber modificado la posibilidad de consumo de Y. Los precios relativos sí cambiaron. Si se modifica X, si se modifica el precio de X, se va a modificar el precio relativo. Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo? Que esta curva de presupuesto se modificó de esa manera, ¿sí? Cambió la pendiente, subió un poquito la pendiente. ¿Dónde tenemos la restricción? Acá. Acuérdense que la restricción es M, esta gráfica ahí, precio de Y menos precio de X sobre precio de Y por X. Si yo ahora puedo consumir menos, con todo mi ingreso, gastando todo mi ingreso solo en ese bien, puedo consumir menos unidades, lo que pasó fue que subió el precio del bien X. Esa pendiente también aumentó. ¿Cuánto falta para esto? Fíjense que esa pendiente se hace más pronunciada. Ahora, si no se modificó la posibilidad de consumo del otro bien, no tiene que haber cambiado ni el precio de Y ni el ingreso. Esto tendría que debería estar constante. Ahora, si yo tengo un traslado paralelo de la función de presupuesto hacia arriba o hacia abajo, ¿qué me estaría mostrando? Aumenta el ingreso. Si es paralelo y la pendiente no cambia, no puedo tener cambios en los relativos de precios. Podría tener aumento de precios, sin que cambien los relativos.
Si aumentan de la misma forma, la pendiente no se modifica y me podría estar mostrando un desplazamiento paralelo siempre y cuando el ingreso aumente. Ahora, si los dos aumentan en la misma proporción, bueno, no, sí se me va a cambiar ahí. Pero la pendiente no se va a modificar. ¿Cómo saqué el 10? El 10 lo saqué de acá. ¿Qué es lo que quiero saber? Me preguntan ahí. A ver, hagamos un poquito de silencio y cerramos con este porque ya estamos terminando. Me preguntan acá cómo saqué ese valor de 10. Cuando este punto donde la curva corta en las abscisas. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? ¿Cuánto podría consumir de película si no consume nada de libros? Si yo tengo la restricción, lo que estoy diciendo es, si consume 0 de I, esto es igual a 5 menos 0,5 de X. Consumo de X, solo consume X. No, cuando lo mato digo bien. Entonces me queda 5, 0,5 de X, X es igual a 10. ¿Sí? 5 sobre 0,5. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? Déjenme ver si quedó algo. Esperen, no se me vayan. ¿Qué falta todavía, no? Sí, falta media hora. Acá nada más. Bueno, podríamos ver efectivamente cómo se modificó, cómo cambió esta recta y encontrar este valor. Ahora vamos a esperar un ratito, los que quieran salir, salen y después seguimos. Yo me voy a poner. Ah, sí. Después cuando vuelvas, dejé el auto afuera. Yo todavía no me puedo ir hasta las 11, te aviso. Ah, bueno, no importa. A ver, los que están del otro lado, ¿cómo obtuve el valor 10? Lo respondimos recién. ¿Precio de X era igual a 1? No. Precio de X, nunca nos dieron el valor del precio de X. Lo dieron recién en el punto más adelante, en el punto E. Nos habían dicho recién que el precio de X era igual a 4. Mientras tanto, hasta que no tuvimos esa información, solo teníamos precios relativos. ¿Por qué no le damos el teléfono más? ¿Y qué? ¿La mujer no te asciende? Bueno, ¿alguna otra duda hasta acá? Los que están del otro lado de la pantalla. O deja, no vayas, Mati, anda a comprar pan, si no tenés huevo para ir. Garante, deja. ¿No? Bueno. Entonces, terminemos el ejercicio, nos queda este puntito y nada más. Dijimos que el parámetro que se había modificado con esta situación que tenemos acá nueva, ¿sí?, era el precio de X. Pero podríamos encontrar la expresión de esa función. Ya tenemos información para volver a encontrar la expresión de esta función punteadita de acá. Cómo se modificó esa recta de presupuesto. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? No es Pienas, que tienen la solución. Es una recta, igual que la que teníamos recién, ¿sí?, en la que tenemos el ordenal origen, que no se modificó, tenemos un punto, y tenemos otro punto acá. Entonces, de acá tranquilamente podríamos sacar cuál es el nuevo precio de X, hacer los cocientes y encontrar la nueva expresión de la restricción presupuestaria. Al pedo, el televisor, si no lo usa nadie. Sí. Eso es lo que vamos a obtener ahora. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? Esta nueva restricción presupuestaria. No tengo color para pintarla de otro color. Está con puntitos, esta que se modificó. Sé que el ordenal origen sigue siendo 5, o sea, cuando consume todo, cuando gasta todo su ingreso en I, sigue consumiendo 5 unidades, pero ahora cuando gasta todo su ingreso en X, consume 8 unidades en vez de 10.
Por lo tanto, voy a escribir allá si me ven mejor los datos. Off. El ingreso lo puede gastar todo en I. X no consume nada. Precio de I por 5, ¿sí? O el ingreso lo puede gastar todo en X. Precio de X por 8. ¿Qué estoy haciendo usando estos dos puntos que tengo de mi nueva restricción? Entonces yo sé que la restricción nueva, Luzma, anda a buscarla, por favor. ¿No te levantas los cables? cuando consume 0 unidades de X, consume 5 de Y, y cuando consume 0 unidades de Y, consume 8 unidades de X. Son los dos puntos que yo tengo de esa nueva restricción. ¿Me siguen hasta ahí? Acá no puse la otra parte porque es 0. ¿Sí? Puedo igualar precio de Y por 5 igual a precio de X por 8. Luego el precio de X, vamos a ponerle una llamadita para identificar lo del anterior, sobre el precio de Y va a ser igual a 5 sobre 8. Nuevo precio relativo de esta restricción presupuestaria. ¿Quieren que hagamos algún otro paso? ¿Sí? Eso es una... ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno, entonces, si yo ya tengo los precios relativos y tengo el ordenado al origen, tengo la expresión de mi nueva restricción presupuestaria. La nueva restricción presupuestaria va a ser igual a 5 menos 5 sobre 8 por X, o lo que es lo mismo, si hacen la cuenta, díganme si está bien, 0,625 de X. Y esa es la nueva expresión con el cambio que me presentaron en el último punto. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿alguna duda? El nuevo precio sería 5. Juan Pablo, ¿qué precio? Sí, el nuevo precio de X queda sobre 5. Bueno. ¿El precio relativo no sería 8 sobre 5? ¿El precio relativo? Sería no 5 sobre 8. Precio de X sobre precio de Y. Ah, sí. Sí, no dije nada. ¿Sí? Bueno. Vamos a sacar las pendientes de las curvas. Espera un segundo y te lo muestro. Espérame que corto acá porque si no... Bueno, chicos, los que están allá terminamos la clase, ¿sí? Hasta luego. Qué hace, bro.